El problema de la teoría decía si era posible sumarle un número al 10 para que el resultado dé 13. Dijimos que sí, porque le sumo 3. Ahora, ¿es posible restarle un número y que el resultado me siga dando 13? Ahí ya el conjunto de los números naturales no alcanzaba, sino que necesitaba recurrir a los números enteros, ¿sí? A los números negativos. Y así sucesivamente, según los problemas, tenía que recurrir a otro conjunto porque si no, con ese conjunto no bastaba para dar solución al problema. Entonces, repasemos. Los números naturales son los que usualmente se usan para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Y son infinitos. Los números enteros, que se los simbolizaba con la letra Z, son los números naturales, el 1, 2, 3, 4 positivos, y además los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Y se le suma el 0. Depende del libro o el profesor, al 0 se lo incluye en los números naturales o en los números enteros. Luego, si yo divido un número, encuentro una fracción, encuentro una ración, ¿sí? Esos son los números racionales. Por ejemplo, al 1 si lo divido en 4, que también es 0,25, ¿sí? Puede estar escrito en forma decimal o en forma de fracción, sigue siendo un número racional, ¿sí? ¿Y por qué los números racionales abarcan los números naturales y abarcan a los números enteros? Porque, por ejemplo, yo al 2 lo puedo escribir como 2 sobre 1, si lo quiero escribir como fracción. 2 dividido 1 es 2, ¿sí? Pero lo puedo escribir como fracción o a la vez lo puedo escribir como número decimal, 2,00, ¿sí? Entonces, por eso los números racionales abarcan a los naturales y a los enteros. Ahora, existen otros números, como vimos, que no son racionales, que son los irracionales y se los simboliza con la letra I latina, ¿sí? Son los números que no se los puede escribir como fracción, que tienen infinitas cifras decimales, pero acá, por ejemplo, este número fraccionario tiene infinitas cifras decimales, pero se está repitiendo siempre el 23, ¿sí? En cambio, el irracional, además de tener infinitas cifras decimales, todas sus decimales son distintos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que da 1,14 y tiene infinitas cifras decimales, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cúbica de 4, el número pi, que es 3,14, 15, 9, 2, tiene infinitas cifras y no se repite ninguna, ¿sí? Esos son los números irracionales. La unión de los números racionales y los irracionales forma el conjunto de los números reales. O sea, todos estos números son números reales. Lo que habíamos dicho en la teoría es que el conjunto de los números racionales y los irracionales, o sea, también de los reales, es un conjunto denso, porque yo puedo entre un número y otro encontrar infinitas cifras, infinitos números. Por ejemplo, entre el 1/4 y 1/5 puedo encontrar infinitas fracciones, infinitos números entre ellos dos. Entonces, por eso se lo llama conjunto denso. En cambio, en el conjunto de los números enteros o naturales, por ejemplo, entre el 2 y el 3, no encuentro otro número, ¿sí? Entonces, a esos conjuntos se los llama discretos. Dadas las propiedades de la potencia, acá resuelvo algunos ejemplos, ¿sí? Todo número elevado a la 0 siempre da 1, o sea, cualquiera sea el número de base, si lo tengo elevado a la 0 me va a dar 1. 1538 a la 0 es 1. Todo número, sea positivo o negativo, puede haber sido negativo esto, elevado a la 1, me va a dar el mismo número de base. O sea, en este caso, si está elevado a la 1, me va a dar menos 2. Como está elevado a la 1, me va a dar el mismo número, 12. Después, una de las propiedades es que si yo tengo una multiplicación y la base es la misma, solo lo puedo aplicar cuando la base es la misma, y si tengo una multiplicación, puedo sumar los exponentes bajo esa misma base. Dejo la base y sumo los exponentes. O sea, me quedaría 2 a la 5. Y ahora resuelvo la potencia. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, multiplicándolo 5 veces. Eso me da 32. ¿Sí? Si tengo una división y la base es la misma, siempre si la base es la misma,
como tengo una división, se podían restar los exponentes, juntarlos todos en una misma base y resto los exponentes. Me quedaría 3 a la 4 menos 3, que es 1. Y todo número elevado a la 1 me da el mismo número de base. Si tengo un número elevado a una potencia y eso a la vez elevado a otra potencia, estas dos potencias se podían multiplicar. Me quedaría 3 a la 2 por 0. 2 por 0 es 0. Y todo número elevado a la 0, 3 a la 0, es 1. ¿Sí? Ahora, cuando tengo una multiplicación elevada a una potencia, o resuelvo lo de adentro del paréntesis y lo elevo a la potencia, 10 al cuadrado es 100, o a veces necesito aplicar, ¿qué se puede hacer? Y esa es la propiedad, la distributiva. ¿Sí? Solo pasa con la multiplicación y con la división, no para la suma y la resta. Entonces aplico la distributiva, 2 a la 2 y 5 a la 2. Distribuyo la potencia. Y me quedaría, como no tengo la misma base, no puedo sumar los exponentes como acá. Ahí, como no tengo la misma base, resuelvo cada potencia y después multiplico. 2 al cuadrado es 2 por 2, 5 al cuadrado es 5 por 5, 4 veces 25 es 100. ¿Sí? Esta propiedad más que nada la tengo que utilizar cuando aquí tengo una multiplicación de letras, ¿sí? Y no puedo hacer la cuenta de adentro para recién resolver la potencia. ¿Qué pasaba cuando el exponente es negativo? Cuando la potencia es negativa. Para eliminar esa potencia negativa, lo que se hacía era invertir la base. De 1/4 pasaría a ser 4 sobre 1. Y ahora sí, por la propiedad, el exponente me quedó positivo. Ahora, por la propiedad distributiva, ¿sí? Que era para la multiplicación o para la división, puedo distribuir esta potencia. Entonces me quedaría 4 a la 2 y 1 a la 2. 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16. 1 por 1 es 1, o sea 16 dividido 1 es 16. ¿Sí? Una aclaración más, que a veces tienen un número elevado a un exponente negativo. ¿Se ve ahí? Sí. Elevado a un exponente negativo. De vuelta, tengo que invertir para sacar ese menos en la potencia. Si no tengo que invertir, acuérdense que el 4 lo escribo como 4 sobre 1. Por lo tanto, me quedaría 1/4 a la 2 positivo. Y ahí sí me da 1 por 1 y 4 por 4, 16.